Muy buenas tardes. Acá volvimos a los jueves. Hoy es jueves 28 de marzo. Y bueno, en nuestras charlas habituales. En el día de hoy pensamos conversar sobre, o charlar, sobre la política a nivel mundial. Y ¿qué título le podríamos dar a esta charla de hoy? La política se ha vuelto escandalosa, podría ser. O el escándalo de la política hoy, o un nombre así similar. Bueno, pero vayamos al contenido. En, en el planeta, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, quedó clara una disputa entre quienes habían salido triunfantes en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Los países desarrollados que fueron a la guerra, eh, luego de liquidada, finalizada la guerra, quedó claro que de ahí en más, los mismos que habían sido aliados contra el eje de Alemania, Japón e Italia, entraban a confrontar entre sí. Entonces, eh, la famosa Guerra Fría fue esa confrontación en donde el campo occidental liderado por Estados Unidos de un lado y la Unión Soviética del otro. De esa Segunda Guerra se sale, se vio la necesidad de una organización en donde los pleitos se ventilaran, las diferencias se ventilaran entre los países y se fundó las Naciones Unidas. Bien, quiere decir que durante toda la Guerra Fría que duró hasta los años 90, desde el fin de la Segunda Guerra en el 45 hasta 1990-91, en que la Unión Soviética se, se desmantela, hay un ámbito que son las Naciones Unidas, que vendría a ser un tribunal de alzada o un reflejo de la disputa centímetro a centímetro sobre el planeta de la hegemonía de uno y otra parte, que en este caso era no solo Occidente contra Oriente, sino que era capitalismo versus socialismo, porque eran distintos modos de producción. Bien, quiere decir que esa situación de Guerra Fría, o sea, de disputa constante, de la utilización de todos los medios, de guerras de dimensión limitada, porque no se podía ir a una guerra atómica. Entonces eran golpes de mano de una parte o de la otra para ir consolidando su hegemonía sobre la otra parte. Pero ocurre que esa Guerra Fría tenía, de alguna manera, con las Naciones Unidas de por medio, eh, tenía una especie de constitución en donde se reflejaba las nociones que todos los países tenían sobre el derecho internacional. El derecho internacional es explicitado en esa constitución que es la Declaración de las Naciones Unidas, en que se estipula cómo deben ser las relaciones entre los países. Bueno, pero ocurre que una de las partes de la confrontación de la Guerra Fría se desmantela en los años 91-92
Entonces, ese hecho, que para muchos era impensado, sucedió. Entonces, sale a la luz literatura, bueno, es el fin de los tiempos, de aquí en más solo habrá capitalismo, porque se demostró que el socialismo no funciona, etcétera. Toda la literatura abundante que hubo. Quiere decir que estamos hablando hace, no hace 30 años de esto, en que una de las partes desaparece como eh, parte de la confrontación. Quiere decir que fue un gran momento que Occidente, liderado por Estados Unidos, que tiene el papel de gendarme sobre el planeta, ven su triunfo, digamos, consolidado. Ahora, pasó muy poco tiempo, para que emergieran otros poderes políticos, otros países, en la disputa por la hegemonía económica y por lo tanto por la hegemonía política, económica, política y militar. Entonces, estamos viviendo esa época. Entonces, hay una diferencia entre la época inmediata anterior, desde fines de la guerra hasta hoy, hasta estos últimos años, en que luego de la guerra, el crecimiento económico en Occidente, y también en el campo socialista hubo un crecimiento económico, si bien eh, de otra naturaleza, fue constante. Reconstrucción después de la guerra, este, aparecieron grandes descubrimientos científicos y técnicos, y hubo un desarrollo impresionante de la comunicación. Quiere decir de que la disputa entre los dos campos, que se termina cuando se desmantela la Unión Soviética, tenía, como cualquier otra disputa eh, de los tiempos que conocemos, tenía como base, como sustento, la producción. O sea, la producción es el motor de que, o la causa por la cual una u otra potencia llega a convertirse en hegemónica. Entonces, caída la Unión Soviética, la producción que se suponía que la de Occidente se iba a imponer y se impuso, no conocía rival. Pero sorpresivamente para los que no estamos tan bien informados, fue sorpresivo para nosotros, aparece China en un desafío en la producción al campo capitalista todo, del cual Estados Unidos no es más que el gendarme, por encargo de los grandes capitales transnacionales que son los imperialistas desde hace un tiempo al presente. Entonces aparece una China que lo desafía económicamente al imperio del cual Estados Unidos es gendarme. Y es gendarme, pero en sociedad con otros países aliados que también, llegado el momento, aportan sus tropas, sus tanques, su material bélico en los objetivos del campo occidental. Bien, pero entonces se levanta China, es lo que estamos viviendo desde hace un tiempo, y también resurge Rusia de las cenizas de la Unión Soviética en un desafío de poder, en donde aparece claro el poder militar de Rusia y está dispuesto a dar la lucha en el campo de la energía, porque tienen reservas inmensas
en el campo de la energía, gas, petróleo, etcétera, etcétera, que por lo menos no los hacen dependientes. Bien. Entonces, ¿por qué hablamos nosotros de que la política se volvió escandalosa? Porque surge estos países emergentes que inclusive se asocian. Hay un tratado de Oriente económico, está la ruta de la seda, que es un proyecto chino que está caminando, lo están construyendo, que es el camino desde China a Europa y a América, que es el camino de la seda. Eh, Hay todavía en funciones, a pesar de algunos reveses como pasó con Brasil, del BRIC, que es la unión de eh, los países emergentes, China, India, Rusia, Sudáfrica y Brasil. Entonces, abruptamente, para los que no tenemos información del día a día, surge una nueva confrontación que, como suele ocurrir, como fue la confrontación eh, de España con Inglaterra en tiempos de la liberación de las colonias por estas Américas, las colonias españolas, el desafío es económico y es de producción, una vez más. Entonces, ese desafío se da y la producción china, fundamentalmente, y también se suma a India, hacen el desafío en cuanto a llegar a los mercados con sus productos y vencer en el mercado por, por la eficiencia, los costos inferiores y con una tecnología, una técnica aplicada, una ciencia aplicada como técnica que alcanzó los niveles de Occidente. Y habrá ramas que no, pero hay ramas que sí, y hay ramas que están más desarrolladas que Occidente. Entonces, ¿por qué hablamos nosotros de escandalosa política? Porque durante la Guerra Fría, que se disputaban centímetro a centímetro del planeta para influir los dos campos, eh, nunca se llegó al escándalo. Se hicieron guerras como la guerra de Corea, se hizo la guerra de Vietnam, que eran forcejeos y ventajeadas que se acaban uno y otro campo. Y así fue más tarde Yugoslavia, ¿no? Era golpes de mano que en Yugoslavia fue como la frutilla de la torta ante la caída de la Unión Soviética. O sea que Occidente estaba cobrando el botín. Bien, pero ¿por qué nosotros hablamos ahora de escandalosa política internacional? Porque está ocurriendo algo que inusual. Los medios de comunicación son un factor de poder y Occidente eso lo vio muy claro. O sea, eh, el ministro de propaganda de Hitler eh, sostuvo, y esto es muy citado a través de los tiempos, de que se podía conducir a los pueblos y al mundo en base a mentiras, repitiendo mentiras, se imponían los cerebros de la población mundial algo que era mentira como verdad. Esto fue tomado por Occidente y fue tomado pero nada más que con unos medios de comunicación muy superiores. Occidente controla en el campo de su influencia casi el 100% de los medios de comunicación. Entonces, miente para dominar. Tomando ejemplo de este ministro del régimen nazi. Pero así lo hacen los medios de comunicación. Pero aparece una novedad, y esto contribuye al escándalo, que
utilizan los medios también para no mentir. Entonces, si bien en tiempos de la Guerra Fría había algo así como códigos en la disputa, acá estamos hablando de otra cosa. Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, no pudo soportar que apareciese, no sé si también lo tomó de sorpresa como a mí, que emerjan países y le disputen el campo que ya había ganado en los años 90. En el plano de la producción, todo el que alguien sabe de algo es que la hegemonía se logra en base a la producción, el control de una producción más eficiente que el rival. Bueno, y esto apareció. Entonces, Occidente, digo Occidente para no hablar de, de cómo está estructurado el nuevo imperialismo, que son esas familias muy poderosas que controlan la banca y la industria nacional y el comercio. O sea, no lo aceptan, no lo pueden aceptar. Entonces, vemos ahora que utilizan ese nuevo imperialismo. Digo nuevo porque imperialismo hay habido montones y ahora no está constituido por ningún país, sino los países son simplemente están sometidos al poder económico de esa poca familia. No logran soportar, lo digo así para decirlo de una forma sencilla, entonces empiezan a amenazar. Y esto no es mentira, es verdad. Y sale en los medios, porque ellos quieren que junto a la mentira también vaya la amenaza a todos, a los aliados, a los no aliados, la amenaza. Entonces, resulta que hay países que no se han sometido a los designios de los amos del mundo, y entonces estos amos del mundo van contra ellos. Los tienen que liquidar, tienen necesidad de liquidarlos, porque tienen que quebrar la unidad de los países emergentes. Entonces amenazan a quién? A sus propios aliados. No pueden comerciar, y esto cualquiera que tenga internet o escuche un informativo de las cadenas, de los medios de comunicación que controla este occidente imperialista. Juegan no ya con la mentira, sino que ahora amenazan directamente, amenazan a Europa. No pueden comerciar con Irán, no pueden comerciar con China, ¿verdad? En Brasil gana un Bolsonaro, que es un elemento, digamos, de derecha, inmediatamente el gendarme está muy contento el gendarme y le dice a Bolsonaro, bueno, ahora hay que romper con China. Presionan, presionan a Europa, presionan a los aliados, en el sentido del comercio, las relaciones económicas. Presionan a Europa para que no compren el gas ruso. Tratan de que el gasoducto que viene allá por el Mar del Norte, no es el Mar del Norte, creo que es el Báltico, se vea interrumpido y que Europa no le compre el gas a Rusia. Pero lo dicen así, no es que hay un forcejeo diplomático, lo anuncian a los cuatro vientos, no queremos que ustedes comercien con Rusia, ¿verdad? Eso es novedoso en el campo del derecho internacional y de la diplomacia, es la caída de la estantería. Entonces, la India quiere comprar para su ejército los famosos S-400 que son defensa antiaéreas para un país.
para decirlo en forma más sencilla. Porque está el S300, el 400, el 500. ¿Y qué le dice el gendarme? No podés comprar eso. No podés comprar eso. Pero a los cuatro vientos lo gritan. A Turquía le dicen lo mismo. No podés comprar eso, lo dice Estados Unidos. No podés comprar los S-300 o 400, le dicen la defensa antiaérea a los rusos. Yo, que soy el gendarme, te digo que no podés hacer eso. ¿Verdad? Entonces, esta situación es un escándalo. Desde el punto de vista político, es un escándalo. Ahora está el matón de la cuadra diciéndole a todos los países, vos haces esto y no podés hacer aquello. Pero ya no es la histórica y secular presiones diplomáticas entre cuatro paredes. Las cadenas de comunicación que controlan los amos del mundo difunden la mentira como vienen hace muchos años difundiendo para defender sus intereses, pero ahora está la desesperación y la histeria, digamos así, para decirlo de una forma simple, que amenazan a cara descubierta. Eso yo, por lo menos, no lo tengo visto en mis largos años, una cosa así, en el plano de política internacional, ¿verdad? Y así la presión sobre todos los países, pero a cara descubierta. Entonces, el gendarme que es Estados Unidos, así como no quiere que exista Irán, no quería que existía Siria porque por ahí venía un oleoducto también hacia Europa, etcétera, etcétera, no quiere que exista Venezuela. Entonces, dicen al mundo que están todas las opciones sobre la mesa. Quiere decir que nosotros le robamos el dinero a los venezolanos de las empresas venezolanas en Estados Unidos. También, también lo hace el Reino Unido. Se le queda con 1.200 millones de dólares en oro a Venezuela. Y Estados Unidos, en las empresas esas, algo así como 30.000 millones de dólares en los bancos de las empresas venezolanas. También se lo quedan. Pero en su presión descocada, dicen, te mandamos ayuda humanitaria, 20 millones de dólares en ayuda humanitaria. Y recibíla porque si no te castigo. ¿No? 20 millones contra 30.000 millones que secuestraron. Entonces, estamos en una situación de escándalo político. A mi manera de ver, es escandaloso. Esto es escandaloso. Ahora bien, eso en el panorama internacional en general. Podemos hablar mucho tiempo de esto, mucho tiempo, porque hay mil ejemplos de esa presión abierta, descarada y pública. Cosa que en la política internacional, yo creo que en mis años nunca se vio una cosa así. Bien. Ahora, si es internacional, nuestro país también está incluido, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver cosas escandalosas en nuestro país, que tienen la misma causa que las anteriores. Entonces, hay un extremo apuro en saquear en el campo que tradicionalmente Occidente dominó, de saquear en el mínimo tiempo porque están perdiendo la carrera a nivel económico con los países emergentes. Entonces, ¿qué consecuencias nos trae eso? Nos trae consecuencias de que presionan a los países y a nuestros también. Por lo tanto, los gobiernos tienen que cumplir órdenes a toda velocidad. Entonces, se hacen acuerdos secretos. El gobierno de turno, para cumplir esa urgencia que tienen los amos del mundo,
tienen que hacer acuerdos del Estado uruguayo con las empresas, las multinacionales y la banca, de una forma antidemocrática, conspirativa, eh, brutal. Entonces, a un país como el nuestro se le impone la bancarización. O sea, los dineros de todos los uruguayos y no tienen la banca internacional. Y ellos deciden si los uruguayos pueden acceder o no. Si mañana cierran todos los bancos, nuestro dinero está dentro de los bancos que no son nacionales. Esto es escandaloso. Es escandaloso. Yo no recuerdo una época igual. Así, en el plano nacional imponen en el campo internacional a ojos vistas. Acá dan órdenes y los gobernantes de turno se apuran a cumplirlas sin que nuestro pueblo esté enterado y trabajan con una política de hecho. Entonces, de hecho, son las pateras, de hecho, es la bancarización. Todo el acto de gobernar se transformó en un acto de imposición de hecho. Esto, para mí, es escandaloso. ¿Y qué pasa? Como avanzaron tanto en el plano de las comunicaciones, es muy poderoso lo que hacen desde el punto de vista de las comunicaciones, control de canales, radios, qué sé yo, a nivel mundial. Entonces, hacen un escandaloso acuerdo secreto por UPM 2, y entonces los medios del Uruguay, gran parte toman partido por las multinacionales, porque los medios uruguayos también son parte de ese 100% casi que dominan a nivel mundial. Entonces, es muy poderoso, eso es muy poderoso. Y son capaces de hablar de la falta de democracia, no sé dónde, en Venezuela, que es lo más el día a día, y preguntamos nosotros, ¿y la democracia en el Uruguay dónde está? Porque las cosas que está haciendo el gobierno de turno no figuraron en ningún plan de gobierno que se haya presentado en las últimas elecciones que le dio el poder político. No, aparecen de la noche a la mañana por imposición de las multinacionales y la banca. Esto para mí es, si había un fin de los tiempos en cuanto al sistema, esto hace que la política esté al nivel del suelo. Ahora bien, ahora bien, no quiero avanzar mucho más con esto. ¿Podemos ser pesimistas? No, nunca somos pesimistas. Tiene que haber un reacomodo a nivel mundial entre los países, como ha sucedido otra vez en otros tiempos, los países dispuestos a tener relaciones internacionales eh, en donde el matón del barrio se imponga a todo el barrio o a todo el planeta y se abra paso una, ¿cómo se, una reaparición de un Estado de las Naciones como las Naciones Unidas bajo otros términos. Nosotros tenemos la cosa más sintomática, que el gendarme, que es Estados Unidos, se baja de los acuerdos internacionales sobre la contaminación, sobre la UNESCO, no, se va. No quiere tampoco el tema de los derechos humanos. Todas las pautas que hacen al derecho internacional la patean. ¿Hasta cuándo puede esto correr? No, la cancha no es tan grande, no es tan grande. Todo esto es un acto de desesperación, pero también va a ser el sepulturero de una conducta política a nivel del planeta que es realmente escandalosa. Es escandalosa. Y nos están acostumbrando, como quería el ministro de propaganda de Hitler, a que nos acostumbremos al escándalo. Entonces, ya nos parece natural, estoy haciendo lo gráfico,
nos parece natural que Estados Unidos le diga a un país, vos no podés comerciar con aquel. Y a Europa, vos no podés comerciar con él. Entonces empiezan a pasar cosas ridículas, ¿no? Fruto del enloquecimiento y el escándalo. Entonces, Estados Unidos le dice a Europa, eh, hay un nuevo presidente en Venezuela que se llama Juan Guaidó. Y presiona y presiona hasta que Europa lo reconoce, ¿no? Entonces se reúne la Unión Europea y reconoce a Juan Guaidó, ¿no? Entonces Guaidó, que es el nombre de la máscara de hierro, o sea, que es un invento de los amos del mundo, manda, si lo reconocen, manda sus diplomáticos, sus representantes. Y entonces, los mismos de la Unión Europea que resolvieron que Juan Guaidó era el presidente de Venezuela, le dicen, no, no, no recibimos tus diplomáticos, no los recibimos. ¿Por qué? Porque la política es un escándalo. Entonces, hay un forcejeo en donde tiene un gran papel el país gendarme, que obliga a, por sanciones, las sanciones están a la orden del día, sanción para acá, sanción para allá, sanción a tal país. Entonces, presiona y hace de que la Unión Europea resuelva eso. Pero después, en el plano de lo real, la Unión Europea no puede cumplir con ese disparate. ¿Para qué le sirve un representante que no representa a ningún país? Y entonces presiona y se reúnen 14 países de América para condenar a Venezuela. Entonces se forma el grupo de Lima, ¿verdad? ¿Y para qué nos reunimos para condenar? Con ese solo fin, para condenar a Venezuela, ¿no? No se preocupan de condenar a Arabia Saudita, que no sabe, es unipersonal el gobierno. Y, y es sanguinario, cruel, autócrata, bueno, etcétera, que le lleva una guerra a Yemen espantosa, que es uno de los países más pobres del mundo. Bueno, no se lo. Entonces, se forma el grupo de Lima para condenar a Venezuela. Y así se hace. Y se hace la reunión, condenamos a Venezuela. Y la otra cosa que había que resolver era que esos países tenían que estar de acuerdo en la agresión militar, en la intervención militar. Pero esos países, lo mismo que Europa, dijo, ah, no, nosotros, intervención militar no, ¿no? Entonces es una situación similar. Entonces, bueno, ganó Bolsonaro y tenemos a Colombia, que tenemos 7 bases en Colombia. Entonces, esos dos van a ser las cabeceras de puente para invadir Venezuela. Y entonces Brasil dice, sí, condenamos la dictadura de Maduro, pero intervención militar, no. Y Colombia, con las 7 bases, tampoco, tampoco, Colombia. Entonces, estamos en una especie de escándalo de la política. ¿Y por qué? Y porque saben que se están cayendo a pedazos. Un monstruo se está cayendo a pedazos. No es que se cayó a pedazos una porcelana, sino una gigantesca construcción eh, que en cientos de años se construyó y que hoy empezó a perder pie y está como el ahogado tirando zarpazos para todos lados. Entonces, ya nadie está seguro porque la inseguridad está en el seno de los amos del mundo. Y a sabiendas de que están haciendo actos de separación porque tienen oficio, no nacieron al poder hoy, lo hacen igual para no perder pie. Y están haciendo desde el punto de vista de la política internacional una macana atrás de otra. Eso todo lo van a pagar. Lo van a pagar
porque no van a ganar la batalla internacional. Que si la ganaran, no lo pagan, como siempre fue. Bueno, entonces hoy nos queríamos referir a que no nos podemos acostumbrar al escándalo. Si bien, tal cual lo hizo el ministro de Hitler, el ministro de Propaganda, tratan de que nos acostumbremos al escándalo. Como que es un derecho de ciertos países sancionar, reprimir, condenar y ordenarle a los países lo que tienen que hacer en el plano económico y político. Bueno, y por el día de hoy, aquí la dejamos.